Bueno chicos, como les comenté, este es el video resumen de la clase de matrices de requerimientos. Habíamos empezado la clase recordando un poco qué era un requerimiento, ¿sí? Que lo habíamos básicamente reducido a una expresión en la cual se detalla lo que tiene que contener el sistema en forma muy reducida. Obviamente vamos componiendo el sistema por muchos requerimientos. Recordamos que como características esenciales de un requerimiento tiene que ser consistente, ¿sí? Tiene que ser conciso, básicamente corto y claro. Tiene que ser descriptivo, es decir, tengo que poder entender exactamente lo que se pretende de ese requerimiento. Alcanzable, o sea, lo tengo que poder realizar. Y tiene que ser verificable, en definitiva lo tengo que poder probar de alguna manera. Habíamos visto también la clasificación de requerimientos en cuanto a la calidad o la cuantificación que pueden llegar a tener, o sea, básicamente cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Donde los cualitativos los habíamos identificado como aquellos que representaban generalmente conceptos de calidad del sistema, y los cuantitativos eran todos aquellos que de alguna u otra manera podíamos medir, ¿sí? También vimos que otra clasificación que tenemos es la posibilidad de separarlos en aquellos que son no funcionales, ¿sí? Básicamente los podemos paralelizar con los cualitativos. Los funcionales, es decir, aquellos que me expresan cómo funciona el negocio o el sistema, y los requerimientos de tipo técnico, en lo cual yo tengo la especificación exacta de, por ejemplo, requerimientos específicos del sistema, requisitos de hardware, requisitos de infraestructura, ¿sí? Vimos también que, si bien está expresado en el diagrama solamente para la parte de requerimientos del sistema, pueden ser heredados externos o propios, cualquiera de los tres, en el sentido de que heredados los puedo recibir de un sistema ya preexistente, externos que los voy recibiendo, por ejemplo, de un stakeholder, y propios que a medida que yo desarrollo un sistema los puedo ir expresando. Hay una idea a veces de que los requerimientos son una pérdida de tiempo, cosas así, sobre todo en sistemas muy chicos, pero vimos que en realidad esto es un problema. Trabajar sin requerimientos hace que sea casi imposible alcanzar los objetivos. No tengo una forma de ver cuándo algo está efectivamente hecho, ¿sí? Y no tengo una definición fija, o sea, sin requerimientos el sistema vive constantemente cambiando, y por ahí si tengo, por ejemplo, un cliente que es muy volátil en cuanto a lo que quiere para su sistema, no puedo realmente fijar ni decir que no a ninguno de los requerimientos que me van entrando, ¿sí? Entonces la matriz de requerimiento básicamente funciona como una forma de frenar esa avalancha de pedidos que podemos tener, ya que nos podemos referir a la matriz, que es este documento básicamente que lista los requerimientos, para decir, bueno, tengo estos requerimientos, tengo que empezar a enfocarme en este trabajo. Para poder hacerlos, necesito, para poder agregar más requerimientos, necesito más tiempo, necesito más recursos, con lo cual es muy importante definirlo. ¿Qué debe tener la matriz? ¿Sí? Varias cosas que de hecho ya vimos. Los requerimientos se identifican con algún código único, el cual yo lo tengo que poner. Los tengo que poner con nombre y descripción, ¿sí? Para entender exactamente qué es lo que se pretende. ¿Quién lo requirió? Esto puede o no tenerlo, pero yo lo recomiendo que lo tenga. Y es muy práctico para poder ver de dónde surgieron los pedidos. Y a veces, si hay un pedido que tenemos que deprecar por algún motivo, porque la persona que lo pidió, por ejemplo, no tenía la autoridad de pedirlo, lo podemos hacer de esa manera. Y después tenemos la clasificación, que tanto puede ser en el sentido del contexto, a esto me refiero en el contexto del sistema, y la clasificación funcional, o sea, si es un funcional o no funcional. Cuando hablamos de clasificación contextual, por ejemplo, si tengo un sistema que está creado en módulos, lo puedo clasificar de acuerdo en qué módulo se va a cumplir, ¿no? Lo puedo clasificar por procesos y formas similares de contexto de acuerdo al sistema. En cuanto al estado, esto puede variar de acuerdo a cómo los reconozco los estados, pero usualmente es un requerimiento que está siendo elaborado, uno que está en progreso, etc. De hecho, y esto es solo un ejemplo, ¿sí? Podemos tener algunos que están pendientes, por ejemplo, me faltan definir, en progreso los estoy trabajando, definido, tengo ya hecha la definición de ese requerimiento, ¿sí? Después están en desarrollo, se han lanzado, se han probado, están completos, ¿sí? Esto varía, hay muchas empresas que usan su propia clasificación, algunas las reducen, otras no, y hay muchas clasificaciones que se asocian con ciertas áreas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, análisis y diseño
si tuviera ese área de la empresa, que debería, pero bueno, puede ser que tenga los estados de pendiente en progreso y definido. Después, ¿cuándo está un requerimiento realmente cumplido? ¿Sí? Este es otro tema, esto lo hablamos en detalle, es básicamente cuando el requerimiento se ha aprobado y ha sido aprobado por el usuario en lo que se llaman las Unit Acceptance Test o unidades de prueba de usuarios o nombres similares, ¿sí? Donde realmente el requerimiento se ve como que está completo, está hecho, ¿sí? Un ejemplo de una matriz, es algo simple verlo, podemos ver que están ubicados los requerimientos con su nombre, su código, ¿sí? Alguna clasificación. Dentro de esta matriz, que es una tabla de Excel básicamente, hay herramientas que lo permiten hacer. De hecho, vimos como Jira también, que es una herramienta que se usa mucho en esto, permite hacer matrices de requerimientos, ¿sí? Y con eso terminamos un poco de ver lo que iba a ser la parte de requerimientos en sí. La clase siguió con lo que era un poco de detalle de Scrum en profundidad, donde empezamos a hablar de los distintos roles que están integrados en Scrum, ¿sí? Empezamos con el Product Owner, ¿sí? Que es básicamente la persona que genera las definiciones y los documentos de trabajo, sobre todo especificaciones, historias de usuario. Dentro de esto es el dueño del backlog en el sentido de que constantemente lo tiene que estar revisando, tiene que ser la persona que va ingresando los requerimientos de acuerdo a los pedidos de los clientes, y además es el punto de contacto con los promotores del sistema, los stakeholders, ¿sí? Que estos pueden ser tanto externos como internos dentro del proyecto en el que estamos trabajando. Después tenemos el Scrum Master, que tiene la particularidad de que depende de qué lado lo vemos, a veces lo ponemos como alguien que no hace realmente nada o alguien que es realmente que está protegiendo al equipo, y de hecho esta es la mejor manera de verlo. Es la persona que coordina, remueve los bloqueos de lo que es el equipo de Scrum, ¿sí? Lidera las dailies, se mantiene informado. Básicamente es la persona que gestiona en cierta medida el equipo sin ser realmente el líder, sino más bien un facilitador. El tercer rol que se maneja dentro de Scrum es el Scrum Team, las personas que, como habíamos dicho inicialmente, son los que realmente hacen el trabajo, ¿no? Son personas que se autogestionan, realizan el trabajo, ¿sí? Tienen una variedad de roles de acuerdo a la necesidad del proyecto. Usualmente tenemos desarrolladores, a veces trabajando a la par con testers o personas del departamento de Quality Assurance. Vimos también que hay ciertos roles que nos pueden golpear dentro de lo que es el proceso de Scrum, ¿sí? Donde tenemos ciertos roles de soporte, ¿sí? Que pueden interactuar con el Product Owner o el Scrum Master. La idea es que nunca interactúen directamente con el Scrum Team. Algunos pueden funcionar simplemente como gente que da consejos, advisors, ¿sí? Y hay algunos que, bueno, efectivamente nos pueden llegar a generar algunos cambios, y esto es parte de lo que tanto el Product Owner como el Scrum Master tienen que ser cuidados de acuerdo a si están actuando con un stakeholder o alguna otra persona, de cómo impactan el equipo. Bien, otro concepto que se maneja en lo que es Scrum, ¿sí? Es la idea de los sprints. Habíamos visto que los sprints son básicamente periodos de 2 a 4 semanas aproximadamente en el cual se está realizando el trabajo, donde se hace lo que se llama incremento programado, incremental de trabajo, ¿sí? Que yo tengo que poder demostrar que al final de ese sprint, ese periodo de trabajo, el software realmente tiene funcionalidad nueva, tiene procesos nuevos que sean integrados. Después tenemos las distintas reuniones de Scrum. Las vimos tanto en su versión, un nombre en inglés, como la traducción en español. Lo hicimos esto por una cuestión práctica. Pero tenemos inicialmente la Sprint Planning, donde se hace la planificación de cuáles son las distintas tareas, no necesariamente historias de usuario, sino distintas tareas que se van a hacer dentro del sprint. A veces tenemos tareas que hay que hacer para configuración, tareas correspondientes a bug fixing o corrección de bugs, ¿sí? Con lo cual todo eso también se calcula. Después la Daily Scrum, que esto es básicamente la reunión que lidera el Scrum Master, es una reunión diaria, ¿sí? Que no debería llevar más de 10 minutos. Y por cierto, esto es muy importante, todas las reuniones de lo que es la metodología de Scrum tienen lo que se llama un límite de tiempo, o en inglés lo van a encontrar como time box, que es básicamente el tiempo que se reserva específicamente para esa clase de reuniones.
Seguimos con el Daily Scrum. Es básicamente una reunión donde se van viendo cuáles son las limitaciones que hay en el día, cómo van avanzando el trabajo, y esta la lleva adelante el Scrum Master, ¿sí? Al final del sprint, perdón, se hace un sprint review. El sprint review es básicamente una revisión de todo lo que se fue haciendo. Se puede hacer una demo de ver cuáles son las funcionalidades nuevas que se fueron agregando, como para ver exactamente qué es lo que se planificó y qué es lo que realmente salió. Finalizada esta, tenemos lo que es la retrospectiva, la reunión de Sprint Retrospective. Básicamente se revisa qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal durante el periodo, ¿sí? Esta reunión usualmente la lidera, debería liderar la Scrum Master. A veces el productor no está presente. Y tiene que ser muy hábil porque esta es la reunión a veces donde se puede llegar a perder un poco el control, sobre todo si fue un sprint muy tenso, pero si se maneja bien puede ser muy enriquecedora. Y otra que existe es la revisión del backlog, que es un proceso de backlog grooming. Esto no está incluido normalmente el Scrum Team, a veces puede serlo. Y es donde se revisan justamente las historias de usuario, los requerimientos que van ingresando para el trabajo. Bien, una cosa a tener en cuenta. Agile está nombrado, está muy en boga en muchos lugares. Hay que trabajar Agile, hay que trabajar Agile. Y está bien, es verdad, pero a veces tenemos que tener en cuenta que trabajar en cascada, trabajar otras metodologías anteriores, tiene sus propias ventajas y depende mucho de los proyectos, de cómo arrancaron, sobre todo si son proyectos que ya están en curso. A veces el costo de cambiar el proceso de un proceso a otro es bastante grande, con lo cual eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Bien. También hablamos en esta clase un poco de Quality Assurance básico, ¿sí? Definimos qué es el proceso de Quality Assurance, que básicamente es el equipo que se encarga de diseñar las pruebas para verificar y detectar los distintos errores que podrían generarse a través de bugs, ¿sí? La idea es evitar que estos bugs, estos errores lleguen a producción justamente para mantener la calidad del sistema en general. La idea es diseñar estos casos de prueba basados en las definiciones que se van haciendo de los requerimientos. Básicamente voy desprendiendo los casos de uso de acuerdo a qué es lo que necesito de los casos de usuario, las historias de usuario, ¿sí? Y de cada una de esas tendría que considerar todos los flujos o posibles escenarios que deberían darse, y de esa manera yo puedo verificar efectivamente el funcionamiento. Básicamente ejecuto esos escenarios en el sistema para ver cuál es el resultado, ¿sí? Y obviamente si yo actualizo la documentación funcional de cómo el sistema va a andar, va a funcionar, vale la redundancia, también tengo que actualizar los casos de prueba para que efectivamente reflejen lo que el sistema está haciendo. Sí, y después hablamos también del retesteo de bugs. Esto es básicamente cuando se detecta un error en el sistema, se lo envía a corregir y el desarrollador informa la corrección, y usualmente se le pide al mismo especialista de calidad, el Quality Assurance o tester, que lo vuelva a verificar. Y esto es importante porque a veces o puede haber algún error de comunicación, o puede haber algún tema de que surge otro bug, con lo cual es muy importante que se vuelva a revisar por las dudas. Después, hay otra cosa a tener en cuenta, que a veces se puede encontrar un bug, ¿sí? Pero se ve que surge de un escenario que es altamente improbable o imposible, ¿sí? Entonces, o puede surgir por ahí de errores de datos o algún error de diseño, con lo cual estamos hablando de otro tipo de error, ¿sí? Si es de errores de datos por ahí dentro del ambiente de prueba y se ve que es algo que no va a ocurrir, se podría llegar a totalmente ignorar ese error, ¿sí? Ojo, hay que tener muy en claro cuál es el verdadero impacto. Y hay veces, que son muy pocas, donde tenemos el bug a veces funciona mejor como una solución. Esto pasa en casos muy, muy contados, extremadamente contados, pero también es una cuestión a tener en cuenta. Otra cosa que se hace mucho en testing es el proceso de automation, ¿sí?
Con Automation lo que se hace es, básicamente, a grandes rasgos, se automatizan las pruebas que se realizan o se definen a través de Quality Assurance. Se usan varios sistemas, porque hay uno que está muy en boga que es Selenium, y esto me permite hacer muchas pruebas en un volumen extremadamente alto, además probar la performance del sistema, con lo cual es muy práctico para las empresas y de hecho, como les dije, hoy por hoy se busca mucho este tema de automation. Se requiere un poquito más de expertise técnica que, por ejemplo, un Quality Assurance normal, pero es un muy buen camino de desarrollo porque efectivamente los sueldos se están pagando muy bien. Bien, esto fue el contenido de la clase correspondiente a requerimientos, donde también hablamos de Scrum y de estas cuestiones de Quality Assurance. Después les voy a estar subiendo los otros resúmenes. Nos vemos.